Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com. Ya estamos de vuelta para seguir conversando con Javier. Esta conversación está muy entretenida. Javier, mira, para mí es muy importante el tema de la educación porque desde el punto de vista de todo lo que es energía, hablemos eléctrica, térmica, como tú mencionaste, se necesita que la gente entienda de qué se trata. Estamos en un proceso en que se quiere empoderar mucho al consumidor final, que él pueda tomar sus propias decisiones en lo que es la energía. Pero si es que no está informado, no se le explica, tal como tú dices, así con ejemplos como lo de la casa brigadita, es muy difícil que el consumidor final pueda entender, y aparte mencionar que existe una gran desconfianza hacia las instituciones, hacia cómo se calculan las tarifas, una desconfianza que se genera también porque no se entiende, entonces como un círculo vicioso. Entonces, desde ese punto de vista, me gustaría que me cuentes un poco más cómo enfrentan esto ustedes. Me hablabas de que igual en tu canal de YouTube tienes videos, de repente poder compartir un poco esa información. Mira, voy a intentar abordar tu pregunta de dos maneras. Una con un ejemplo y dos con otro ejemplo. Pero la primera es... no, mira, yo lo que destaco, lo que quiero poner como ejemplo, es el liceo Luisa Rabanal, no me acuerdo el nombre, pero es un liceo en Chile Chico. Chile Chico es una comuna que, a pesar de que se llama Chile Chico, es la segunda comuna en extensión más grande de Chile, queda al sur de Coyhaique, pero está perdida. Bueno, saludo a la gente de Chile Chico, pero están súper perdidos en el sur, ¿ya? Y allá se le ocurrió una idea muy, muy buena. Ellos tienen un liceo que está al lado de un colegio, y en ese liceo es técnico y tienen la especialidad de electricidad. Y ellos inventaron una especie como de subespecialidad de eficiencia energética y energía renovable. ¿Por qué la inventaron? Porque el Ministerio de Educación no se la aprueba, digamos, pero ellos igual lo hacen. Así que bien. ¿Ellos qué es lo que hacen? Que les enseñan a los chiquillos tercero y cuarto medio a trabajar con energía renovable, ¿ya? Y cada año el cuarto medio instala paneles fotovoltaicos en su propio liceo, ¿ya? Eso yo lo encuentro que es notable, porque uno puede decir, bueno, pero capaz no son tantos estudiantes los que aprenden, pero lo que proyecta a la comunidad es súper importante, ¿ya? Y yo creo que ese es un ejemplo. Ojalá eso se multiplicara, digamos, en muchos más establecimientos educacionales en Chile, y también, no solo con la energía renovable, sino también con la eficiencia energética, ¿ya? Entonces, esto yo creo que es como un ejemplo bueno como para poder replicar. No, lo comento, ustedes podrán buscar en Google, lo van a encontrar porque va a ser algunas noticias de esto que yo les digo. Y dos, que lo que tú hablabas de los consumidores, también es súper importante. Miren, yo les voy a contar una infidencia. Fui la semana pasada a ver calefactores porque una amiga me pidió que la acompañara para seleccionar uno. Entonces, buscando, y de repente estoy viendo y empiezo a escuchar cómo un vendedor le vende un calefactor a un cliente. Y su recomendación es, no, este equipo consume bastante poco y calienta bastante. Esa era toda la indicación técnica que le daba a la persona para comprar un artefacto de calefacción. O sea, y la persona lo miraba, qué bueno. O sea, es todo en una percepción, ¿ya? Pero nadie sabe, dice, ya, ¿cómo comparo en verdad el consumo de una estufa parafina con una estufa a gas? ¿O cómo comparo una estufa a gas con una estufa eléctrica? ¿Cómo comparo una estufa eléctrica eficiente versus una estufa eléctrica no eficiente? Miren, por ejemplo, que esto lo fui a comprar el otro día para poder, este equipo. Este equipo está en todas las góndolas de los supermercados en Chile hoy. Se vende como pan caliente. Vale 15 lucas, baratito. Pero ese equipo lo ocupo 6 horas al día, todos los días del mes. Imaginen un adulto mayor. Un adulto mayor en Santiago, que se levanta y de las 8 a las 10 de la mañana lo ocupa. Después lo ocupa de las 12 del día a las 2 de la tarde mientras almuerza. Después se duerme la siesta, entonces está calentito, después sale de la cama y lo prende 2 horas mientras cocina la once. O sea, 6 horas al día. Todos los días del mes, este equipo, 360 kilowatt hora. O sea, este equipo se pasa del límite de invierno solo. ¿Ya? ¿Quién sabe eso? No.
Nadie, po. Claro, ¿Ya? nadie. ¿Quién sabe cómo comparar una estufa parafina con una estufa a gas? Cuando te dicen, no, esta calienta más. Claro, porque una capaz tiene más potencia que la otra, po. Pero eso tampoco se sabe. Yo creo que ahí también pienso yo que debiese existir un fuerte trabajo con la ciudadanía y para explicar conceptos que no son tan complejos. Porque, por ejemplo, una persona sabe cuánto cuesta el kilo de gas. Si el balón de 15 kilos, todo el mundo sabe cuánto cuesta. Entonces, si yo le enseño a la gente que la estufa a gas tiene un indicador que dice caudal, que es igual, ¿cierto?, a la cantidad de kilogramos por hora, yo le digo a la persona, multiplica eso por el valor de 15, el costo dividido por 15, vas a saber cuánto consumes tú a la hora. Y ahí ya le entregaste una información súper clara a la persona, ya que le va a poder permitir tomar decisiones. A lo que quiero llegar es que el conocimiento tiene que llegar a un punto que las personas puedan tomar decisiones con ello. No basta con saber qué es la energía, sino que basta saber cómo la utilizo para poder, en mi propio beneficio. Claro, y tomándome del punto que da el ejemplo inicial de Chile Chico, hay un concepto que se usa mucho en todos los temas educativos, que es el hacer. O sea, no hay mejor manera de aprender y de enseñar que el haciendo, ¿ya? En gerundio, ¿cierto? El haciendo, ¿ya? Es un concepto que hay que transmitir y que es difícil, digamos. Toma tiempo porque requiere esfuerzo colaborativo y no son de la noche a la mañana. Sí, mira, respecto a lo que tú estás diciendo, yo te puedo contar un ejemplo. Un ejemplo, mira, cuando yo hice mi tesis de pregrado, o sea, hace 8 años atrás, ¿ya? Como 10, yo lo que hice fue un colector solar con materiales ultra baratos y lo instalé en una vivienda rural en Laja. Una vivienda que por lo demás no tenía baño, yo mismo tuve que construir. ¿Ya? Y logré con un instrumento, básicamente con planzas como esta manguera negra que se usa en el sur, no sé si lo ubican, pero que es baratísima. ¿Ya? En un marco de madera, con plumavit, un estanque, con una bomba acuario. Armé un mono que lograba levantar agua hasta 60 grados. ¿Ya? Y en un costo de no más de 100.000 pesos. ¿Ya? Y yo hice eso en mi tesis. Y después pasaron los años y me contactaron un profesor francés, ¿cachai?, ya que estaba en un CFT, en un Centro de Formación Técnica de la Universidad Católica del Norte, que está en Hualpén, que también tenía la especialidad de energía renovable y eficiencia energética, y me pidió que yo le haga un taller. Y lo que hice, se me ocurrió en ese momento, digamos, dije, ya, les voy a enseñar a construir el colector solar que yo mismo hice, pero voy a hacer equipos, voy a hacer que ellos lo hagan. Entonces, le pedí que compraran todos los materiales. Y hice 3 equipos, ya, ustedes construyen el colector, ustedes construyen el estanque de almacenamiento, y ustedes construyen el serpentín, que es con lo que se calienta, da lo mismo. Después lo juntamos todo y lo probamos y vemos que funciona. Y los cabros quedaron súper motivados, a tal punto que una estudiante que estaba ahí se le ocurrió después llegar a su casa, construir el mismo colector, ahora con materiales reciclados, probarlo, funcionó, y además después hizo un video en YouTube, una estudiante de 20 años, 21 años, ¿ya? Estos son los materiales, estas son las herramientas, este es el paso a paso, ¿ya? Y lo subió a internet. Eso después lo vi, este profesor francés, que fue el que me contactó, se contactó con el Ministerio de Educación de Francia y terminamos haciendo una publicación con el Ministerio de Educación francés, justamente con lo que dices tú, Alexis. Porque en base a la metodología del aprender haciendo, imagínate el impacto que tuvo. Una estudiante llegó, imagínate lo motivada, y además motivó a otras personas. O sea, hizo que el conocimiento creciera. Entonces, eso es un muy buen ejemplo, creo yo, para darte el punto de que aprender haciendo es una de las mejores alternativas para adquirir conocimiento. Sí, sí, sin duda, no, sin duda. Es una idea que, bueno, está ahí, hay que tomarla, toma trabajo, ¿ya? Es un desafío como país que tenemos, digamos, a nivel mundial. Y siguiendo el desafío, uno de los desafíos que tenemos hoy día, ¿qué relación tiene esto, Javier, para la señora a pie, la señora Juanita? ¿Tiene relación la eficiencia energética con la crisis o el cambio climático? ¿Hay alguna relación? Sí, pues hay una relación tremenda. Lo que pasa es que en Chile, a ver, voy a intentar situar a la señora Juanita, que siempre es tan renombrada, ¿ya? En Chile una casa consume el 22% de energía eléctrica, el 5% cocina, 20% agua caliente sanitaria y 53% calefacción. O sea, el 78%, ya dejémoslo en 80%, es energía térmica
y el otro es eléctrica. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de eficiencia energética, entender el concepto primero que todo es, para ponerlo en simple, es hacer las mismas actividades que yo hago cotidianamente, sin cambiar mi calidad de vida, consumiendo menos, ¿cierto? Ya. Dicho eso, como yo les decía, el 80% es térmico, 53% es calefacción. Las viviendas en Chile, 2 de cada 3 viviendas en Chile no está aislada térmicamente, no está cubierto por esta caja blanca que yo les decía. ¿Ya? 2 de cada 3. No está abrigada. 2 de 3. 2 de 3. Y esto sin contar las viviendas que no están regularizadas, que sobre todo en la población rural abundan, porque en la población rural es muy común la autoconstrucción, sobre todo en el sur. ¿Ya? Entonces, las viviendas, al no estar aisladas, demandan una cantidad de energía súper grande para poder calefaccionarse. Entonces, demandan energía y lo que eso es costo finalmente, ¿cierto? Es plata. ¿Ya? Entonces, el potencial que tenemos de ahorro energético es muy grande, súper grande, ¿ya? Porque tenemos un montón de viviendas que están consumiendo una cantidad de calor tremendo, que basta con aislarlas, y eso ya lo podríamos reducir, oigan, podemos hablar de 70 hasta 80% con una rehabilitación térmica completa, pero en el puro techo podemos bailar ya, o sea, podemos ahorrar ya un 40%. Eso intentando llevándolo como a la casa a la persona con, ya, lo más simple. Ahora, si nos elevamos un poquito y nos vamos al IPCC, el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático, que son estos científicos que debaten, ¿cierto?, sobre el cambio climático y ponen sus documentos. Hace 6 semanas más o menos, o 2 meses, salió la tercera entrega del 6º informe, ya que salió en la noticia en todos lados. Ya yo me leí ese informe, me leí el resumen para Policymakers, sí, pero no me leí páginas, pero me leí el resumen de 60 páginas. ¿Ya? Y llegué a algo que es súper, o sea, para mí llegó algo muy importante. Ellos establecen que primero la eficiencia energética es la primera medida en acción climática, 1. Luego, en ciudades existen 62% de potencial de eficiencia energética en las edificaciones. Ay, me equivoqué, lo tengo, 61 al lado. De ese 61% de potencial de mitigación de gases de efecto invernadero, o sea que podemos consumir un 60% menos en las ciudades de lo que hoy estamos consumiendo. ¿Ya? De eso, el 10% asociado a políticas públicas, o sea, restricciones, beneficios que pudiesen generar los estados para mover los consumos. 9% energía renovable, ¿ya? Y el otro 42% es eficiencia energética. O sea, generalmente la gente cuando dice, oye, cambio climático, energías renovables, todo verde, ¿cierto? Está bien, obvio, ojalá que toda la energía que se genere sea verde, pero el mejor kilowatt hora es el que no existe. Sí. Entonces, el potencial de eficiencia energética que tenemos en Chile, como les decía con el primer ejemplo, en la casa, la vivienda de la persona, es súper alto, pero si lo extrapolamos a ciudades, se los grafico, o sea, un 61% de potencial de mitigación de gases de efecto invernadero. Es gigante. Gigante. Sí. Mira, yo te doy un ejemplo corto. Yo estoy viviendo ahora una casa usada, me cambié hace 3 años, y en la pandemia tuve que cambiar ventanas, ¿ya? Porque estaban viejas y tenía que hacer el cambio de ventanas, y me fui por termopanel, ¿ya? ¿Ya? Que es caro, pero el cambio, esta casa además uso gas para la calefacción en invierno, pero el ahorro este año que estoy con es abismante, o sea, realmente un porcentaje altísimo lo que estoy gastando ahora comparado con lo que hacía antes, digamos, en el uso del gas, de lo que tú uses, energía térmica, uso mucho menos solamente por un cambio de abrigar mi casa, que es caro, efectivamente, pero es parte de lo que hay que hacer, de cambiar inversión por costo mensual, digamos. Lo bueno para los que les gustan los números es que la eficiencia energética siempre se paga. Siempre. O sea, tú inviertes en eficiencia energética y claro, se te va a pagar en 4, 5 años o 3, dependiendo de la medida, ¿cierto? Pero siempre se paga.
Y ahora, para que la gente en su casa tenga alguna noción, existe literatura para el mundo de esto, pero para ponerlo en términos simples, el 30% del calor de una vivienda se da por el techo, el 20% se da por las ventanas, otro 20% se da por las paredes, 10% se da por el piso, 5% se da por las infiltraciones. ¿Ya? Las infiltraciones, que aquí quiero llegar, las infiltraciones son como estas típicas ranuras que se ven debajo de la ventana, debajo de la puerta, donde uno ve para el otro lado, digamos. ¿Ya? Y ahí es donde existe un intercambio de aire, digamos, entre el interior, ¿cierto?, que está caliente, con el exterior que está helado. Lo que nosotros hemos medido es que este 5% no es tan real, puede llegar a ser hasta un 40%, dependiendo la vivienda. Entonces, la medida más costo eficiente, como para dar un dato, la medida más costo eficiente de aislación térmica, que para no gastar tanto recursos, es el sellado de infiltraciones. ¿Vale? Mira, aquí tengo, para que lo dejen traer. Esto que está acá se llaman burletes, son como unas gomitas. ¿Ya? Estas gomitas las venden en el comercio y no son caras, son baratas. ¿Ya? Estas gomitas se pueden, existen de varios tipos, ¿ya? Pero se pueden poner en las ventanas, se pueden poner en las paredes, ¿cierto? Y eso ya comienza a sellar un poco la casa. Luego tenemos, hay un spray que se llama, que es de poliuretano expandido, que es como una espuma, ¿ya? Que uno lo puede echar y como que crece y tapa los hoyos. Y después cuando se seca, uno lo puede cortar y hasta pintar. Entonces, no es una solución, o sea, no te va a quedar fea la casa, ¿ya? Oye, Porque también Javier, evidentemente, ¿sí? excelente todos los datos que nos estás dando, pero antes de que se nos vaya el tiempo, quiero dejarte tirar una última preguntita acerca de un artículo que tú nos comentaste que escribiste y que tuvo bastante repercusión. Si nos puedes englobar un poquito, porque tenemos poco tiempo, pero contarnos de qué se trata. Sí, mira, les cuento, yo escribí hace un par de semanas una columna en CIPER, postulando una idea básicamente, y evidentemente argumentando el porqué, sobre eliminar el límite de invierno. El límite de invierno es un castigo que nosotros tenemos en el invierno, que es cuando más consumimos electricidad, ¿cierto? O sea, un castigo que nos cobran más, ¿vale? Entonces, yo la verdad que soy mecánico de mercado eléctrico, cacho poco, pero dije, bueno, hay que estudiar, pues. Entonces dije, bueno, yo lo primero que voy a hacer es estudiar si la política pública cumple su objetivo o no cumple su objetivo. Yo les cuento, yo hice un magister en políticas públicas, que todavía tengo la tesis de hace como 3 años dándole. Entonces, más que el kilowatt hora, me importa cómo ese kilowatt llega a la persona, ¿vale? Entonces me puse a estudiar. Dije, ya, primero, ¿cuándo nace el límite de invierno? Hace 39 años. Perfecto. O sea, nació en un contexto totalmente distinto al de ahora. ¿Ya? Perfecto. Un primer elemento. Segundo elemento, ¿cuándo fue la última vez que se cambió? Hace 13 años. Vaya, o sea, ya hace 13 años también creo que era distinto que ahora, pero no importa. Se mantiene. ¿Ya? Después dije, ya, pues a ver, analicemos los datos. ¿Qué datos puedo encontrar yo? Por transparencia, digamos, la Comisión Nacional de Energía tiene los consumos de los clientes regulados del año 2015 al año 2019. ¿Vale? Clientes regulados y los tiene separados por residencial y no residencial. Perfecto. Porque a mí me interesa la persona, entonces yo estudié el residencial. ¿Ya? Y cuando empiezo a estudiar, ¿cierto?, la curva, ¿ya?, de cómo era el consumo, me doy cuenta de que en términos promedio, en términos globales, ¿cierto?, el consumo energético, el promedio se mantiene. O sea, aumenta el número de clientes y aumenta el número de consumo, pero en la misma proporción. Entonces dije, ya, si se mantiene el promedio, ¿qué pasa con los meses de invierno y los meses de verano? Y ahí empecé a jugar. Dije, ya, a ver, ¿qué pasa con los meses de junio, julio, agosto y septiembre? Que son solo junio, julio, agosto y septiembre, son los 4 meses que están sobre el promedio del año a nivel nacional. Y por lejos están sobre. ¿Ya? Entonces me di cuenta de que los meses de invierno, cada invierno consumimos más que el invierno anterior. O sea que si la política pública buscaba que en invierno se consumiera menos, lo que está encontrando es que en cada invierno se consume más, y cuando se consume menos es en verano, en otoño y primavera, en verdad. Se están desplazando los consumos hacia el verano, desde primavera y otoño, por el tema del cambio climático. ¿Ya? Pero en términos concretos, la política pública no está cumpliendo el objetivo. 2. Está todo el tema del cambio climático. ¿Ya? Si los expertos están impulsando a los estados y las sociedades a transitar desde de la energía térmica, excepto la consumamos con energía eléctrica, es un contrasentido en términos ecológicos tener un castigo al consumo eléctrico. ¿Cómo te digo a ti? Oye,
para salvar el planeta, calefacciónate con energía eléctrica. Ojalá con la más eficiente, el sistema inverter, lo que tú queráis. Pero va a ser en un contrasentido, porque te estoy diciendo, oye, ayuda al planeta, pero te castigo. Entonces, como política pública, no tiene sentido. 3, estamos en una situación económica más o menos compleja, ¿cierto? Pandemia, la cosa no está tan fácil. Y aquí viene el elemento para mí más importante, lo que me hizo más sentido, que fue que el año pasado, el año antepasado, ya el gobierno por decreto eliminó el límite de invierno. Entonces yo digo, bueno, si el gobierno lo elimina, ya no hay elementos tan técnicos detrás como para, o sea, hay elementos más políticos detrás, ¿cierto? Y aquí yo le sumo una cuarta patita, que fue lo que ya dije, ya, aquí está el chancho tirado. No. Pero aquí yo dije, cuando me di cuenta que Saesa, en el sur, por indicación propia, había eliminado el límite de invierno. Son muy buena onda las empresas, o sea, hasta las empresas lo eliminan solas. Dije, no, y nosotros no lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces dije, no, aquí, porque ¿cómo puede explicar a alguien técnicamente que una empresa unidireccionalmente, o sea, digamos, por indicación propia, elimina un castigo? Entonces dije, claro, aquí esto se puede efectivamente eliminar, esto no es 100% técnico, aquí hay elementos políticos, y si hay elementos políticos, hay que entregar esos elementos para que los políticos, los tomadores de decisiones, puedan tomar decisiones. Lo que yo les propongo es eliminar esto, por los elementos que le acabo de plantear. Perfecto. No, súper bien, Javier, agradecerte tu tiempo, se nos fue volando el segundo bloque. Muchas gracias por haber compartido con nosotros, con la comunidad, poder bajar estos temas, hacer entender de mejor manera, con tus excelentes explicaciones, qué es lo que es la energía, qué es lo que es la eficiencia energética, cómo tenemos que trabajar en educación, en haciendo, y poniendo ahí concretamente una política ahí a discusión sobre el límite de invierno. ¿Sí? Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros, y vamos a ir a la última pausa comercial. Muchas gracias. Gracias, Javier. Chao, que les vaya muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de hablar, de energía, por compartir. Y nada, pues les deseo éxito en esta nueva temporada y que ojalá mucha gente nos vea y que este programa siga creciendo. Muchas gracias. Bacán. Muchas gracias, Javier. Chao. Adelante. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.